Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. No sé si recuerdas que en el episodio 2, ya queda lejos, pero bueno, te lo dejo por aquí por si quieres verlo, hablaba un poco, comentaba en una parte sobre el problema que hay de seguir los procesos, los frameworks que tenemos en el UX, pues al pie de la letra, como si eso es lo que tuviéramos que hacer siempre, en vez de adaptarlos a nuestra propia situación. Pues hay otro tema que es muy curioso y quiero hacer este vídeo porque yo creo que a la semana, pues, no sé, dos, tres personas me preguntan siempre sobre lo mismo. Y no es otro tema, como puedes ver en el título, que las herramientas en el UX. Que sí, que yo entiendo que cuando empezamos es importante saber utilizar alguna herramienta, por ejemplo Figma, para que podamos hacer real todas esas cosas que vamos aprendiendo. Pero llega un momento que tienes que analizar tú cuánto de eso te va a ayudar en tu carrera y cuánto de eso es tu síndrome del impostor, porque es muy fácil ver una progresión en el aprendizaje de una herramienta, pero no tan fácil en el aprendizaje del UX. Y me explico. Cuando tú aprendes a utilizar una herramienta como esta, tendemos a creer que cuando ya lo sabemos, pues ya somos diseñadores. Cuando eso es tan ridículo como pensar que si tengo una calculadora soy matemático o si sé cortar con un cuchillo soy cocinero o cocinera. No tiene nada que ver. Co- Al final lo importante no es cómo vas a hacer tú un botón de forma visual en Figma, cómo vas a hacer el auto layout de una tarjeta con galería de imágenes, sino por qué estás haciendo eso. Y créeme, el proceso de diseño de UX, si tienes el conocimiento suficiente, si tienes una buena base, lo podrías hacer únicamente con un lápiz y un papel, porque al final va de explicar, de comunicar, de colaborar, de buscar el porqué basado en esa investigación que hacemos previamente, ya sea del uso de la plataforma, como de los usuarios, como de las necesidades del negocio e incluso de los recursos que tú tengas. Si no tienes determinada tecnología, pues tu solución no puede ser como esa tecnología te permite. Tendrás que adaptarla. Pues esto es lo primero que tenemos que entender. La herramienta no te hace diseñador, nunca te va a ser diseñador. Lo que te decía antes, yo puedo hacer mis cálculos de forma mental, puedo utilizar una calculadora, puedo usar Excel para hacer, por ejemplo, las finanzas de mi casa y para ver en qué puedo invertir en el futuro. Lo importante no es que yo use mi cabeza, la calculadora o el Excel. Lo importante es que yo sepa lo que quiero conseguir con mis finanzas y que sepa calcular, hacer todos esos cálculos que me van a decir, pues, mi sueldo menos mis gastos, menos todas esas cosas que te van a llevar al objetivo que tú quieres. Que yo utilice la calculadora, que yo utilice el Excel, da igual, da igual. Lógicamente, cuando tú ya sabes lo que quieres, sabes hacerlo y tienes ese conocimiento, usar Excel va a ser mucho más rápido, mucho más eficiente. Pues eso es lo que hacen las herramientas por nosotros. Figma, por ejemplo, si yo soy muy bueno usando Figma, yo voy a ser más rápido que el resto, voy a hacer las cosas de forma más eficiente, más escalable, me va a ser más fácil comunicar, pero no me va a ser diseñador. Puedo ser el mejor del mundo en Figma y ser un diseñador horrible, porque no sé el porqué detrás de mis decisiones de diseño. Tú haces ese botón para conseguir algo, tú haces esa tabla de esa forma para conseguir algo o para adaptarte a algo. Ahí es donde tenemos que poner nuestro esfuerzo. Y es aquí donde tenemos que un poco regular nuestro ego y regular también el otro lado de la balanza, que es el síndrome del impostor. Es fácil acomodarte, como decía antes, en aprende una herramienta. Y también no ayuda que al final, si lo piensas como una pirámide, ¿no? En la que la base o la forma de entrar es la que donde hay más gente, ¿no? Donde está todo el mundo. Es normal que cuando tú vas a internet y haces una búsqueda y demás, la mayoría de los discursos sean sobre cómo usar Figma, sobre cómo usar Miro, sobre cómo usar Framer, sobre cómo usar Sketch, todo eso. ¿Por qué? Porque la boca de la entrada es muy grande porque es lo más fácil, es lo más sencillo. Sin embargo, a medida que vamos subiendo en esa pirámide de conocimiento, no sé si la pirámide es la mejor representación, pero imagínate que son niveles, pues
cada vez hay menos gente en niveles más altos y los niveles más altos son los que te van alejando de el diseño de pantallas y te van acercando a la estrategia de por qué haces lo que haces y por qué tienes que hacerlo, cuál es el objetivo que estás buscando. Es normal, como te decía, cuando haces una búsqueda, encontrar todo eso que está aquí abajo porque son las cosas que cualquiera que incluso no sea diseñador o diseñadora puede hacerlo, porque tú dices, vale, voy a aprender esta herramienta y la aprendes. No tienes ni idea para qué, no tienes, pero la puedes aprender. Sin embargo, esos escalones más arriba son mucho más difíciles de encontrar. Es más difícil encontrar ese tipo de contenido, es más difícil encontrar creadores de contenido o lugares donde te enseñen eso y sobre todo porque requiere práctica. Y ese es uno de los grandes problemas que veo en la industria del UX. Entiendo que hay negocios detrás al final y entiendo que tampoco les quiero echar la culpa a Buscan, cursos y toda esa formación online porque es necesaria, tiene que estar ahí, pero el UX se aprende practicándolo y pocos cursos, Buscan y demás te pueden ofrecer esa práctica. Tienes que ser tú que lo aplique en la vida real, con proyectos personales, con lo que sea. Ahí es donde te vas a empezar a mover hacia arriba y es donde te vas a empezar a dar cuenta que por mucho que sepas de Figma, cuando tú presentes a un desarrollador, una desarrolladora, a un stakeholder en tu empresa, si tú no tienes un porqué con una base fundamentada con datos y lo suficientemente bien, te van a obligar o te van a llevar o van a negociar contigo, vas a salir perdiendo la versión que ellos quieren o la versión que tú no puedes defender. Sé que a lo mejor es difícil de entender ahora mismo, sobre todo si eres principiante, pero créeme que cuanto antes llegues a ese conocimiento, cuanto antes te llegue a la cabeza que no por saber cortar con un cuchillo eres cocinero cuando sabes combinar los sabores, probar recetas, adaptar la receta, todas esas cosas que te van a hacer un buen cocinero, los tiempos de cocción, los tiempos de cada elemento, todas esas cosas es lo que te va a hacer cocinero y no saber cortar con un cuchillo o saber encender o apagar un horno. Esto es lo mismo. No te va a hacer mejor diseñador ser increíble en Figma o en Miro o en Framer o la herramienta que tú quieras, sino todos esos conocimientos detrás que incluso te pueden hacer decidir en cualquier momento no utilizar la herramienta. Y aquí es una de las cosas que creo que tenemos que tener muy en cuenta, porque yo he hecho, por ejemplo, en proyectos de investigación de usuario y hemos llegado a la conclusión de que lo que había que resolver para resolver ese problema de usuario no tenía nada que ver con una pantalla. Yo recuerdo, por ejemplo, en una de las empresas en las que estuve, teníamos un problema de el tiempo que había desde que la gente de venta empezaba a hablar con un cliente o con una cliente hasta que se convertían en nuestro cliente era muy, muy largo. Y cuando estudiamos todo eso, no era porque la web no explicara todo, no era porque no tuviéramos en la plataforma la suficiente información para que ellos tomaran esa decisión. Era porque la gente de ventas no tenía un guión que lograra entender cómo se sentían las personas en cada momento para decirles todas esas cosas que eliminaran las objeciones y los problemas, los miedos que tenían los clientes de firmar. Entonces la solución que fue, pues hacer un guión para ventas basado en todos los aprendizajes de usuario que teníamos, que les ayudara a, dependiendo de la objeción, de la pregunta, del problema que viera el cliente, responder una cosa u otra. Y eso funcionó increíblemente bien. Y como ves, no hubo Figma, no hubo Miro, no hubo nada. Hubo una reunión entre todos, comunicando esos datos en una pizarra y ellos haciendo notas y apuntando este guión que luego se pasó a un documento, incluso se imprimió en algunos casos. Pero no hubo Figma, no hubo nada digital y daba igual lo bueno que yo fuera o no manejando estas herramientas. Ahí es donde tienes que llegar en el UX. Sí que es verdad que para la entrada te hace falta saber herramientas, pero no todas, una y ya está. Y cuando tu empresa te diga cuál usa, pues te adaptas a esa y punto. Pero lo que sí que tienes que saber es que es más importante esas habilidades humanas, ese saber el porqué, esa investigación de usuario, todas esas cosas es lo que nos diferencia. Si lo que quieres es diseñar solo para la parte visual,
UI es lo más cercano, pero aún así el UI tú no haces las cosas porque sí, las haces con un propósito y es ese propósito lo que te va a hacer bueno o buena en el UI. Bueno, espero que te haya ayudado este vídeo. No te enredes tanto con herramientas, muévete enseguida a la siguiente fase, al conocimiento, a los porqués, a la investigación de usuario, a todo eso. Y las herramientas tenlas siempre en paralelo. Cada vez que vayas haciendo algo, utilizas una. Y así irás aprendiendo, pero no dediques todo tu tiempo a aprender una herramienta porque incluso puede cambiar. Mañana yo empecé con Dreamweaver de Macromedia, era en ese momento, luego Adobe con Photoshop y demás, luego Sketch, luego... Y así he cambiado a miles y he sido el mismo diseñador con diferentes herramientas. No hay mucho más que eso. Intenta huir de esa parte y centrarte en lo que realmente te va a dar ese valor en el mercado. Espero que te haya ayudado este vídeo. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.